El fotógrafo mexicano Francisco Mata recibe una medalla al mérito fotográfico por parte de la Fototeca Nacional. Me voy a comunicar con él, está en la Ciudad de México, me da mucho gusto verlo en pantallas, lo están entrevistando, es un viejo conocido, él es un promotor de Tijuana, indirectamente o directamente porque sus fotografías le han dado la vuelta al mundo. Francisco, ¿cómo estás? Jaime, querido, muy bien, muy bien, muy bien, muy contento de platicar contigo. Y creo que al calificativo de promotor de Tijuana le faltó también el de amante de Tijuana. Sí. Eh, con todo lo que implica la palabra amante en todas sus acepciones. Sí, porque podrías tomar fotos de Mexicali o de Ensenada o de Rosarito, pero Tijuana es como la número uno. Sin duda alguna, sin duda alguna. Es una ciudad a la que yo me siento muy vinculado desde hace muchos, muchos años, por muchas razones, ¿no? Emocionales, históricas, personales, profesionales, pero independientemente de todo eso, es un lugar, son de esos lugares en que ni siquiera tienes que ponerte a pensar por qué, pero te sientes muy a gusto, ¿no? Es un lugar, a lo mejor el calificativo, que es una palabra casi en desuso, entrañable, ¿no? Es una ciudad en la que me gusta estar, que siempre me alimenta, que siempre me llena de energía, que siempre me gusta ver a los amigos, a las amigas allá. Vamos, es una ciudad llena de vitalidad, llena de, en mi caso, que es la imagen, a lo que me dedico, es una ciudad que siempre te va a estar alimentando los ojos, ¿no? Siempre te va a estar alimentando la cabeza de imágenes. Entonces, para mí ir a Tijuana es, en muchos sentidos, ir a llenar el tanque de gasolina para poder fotografiar en otros lados también. ¿Desde cuándo se da la relación de Francisco Mata con Tijuana? ¿30 años, 40? En los ochentas, en los ochentas es cuando empiezo yo a visitar Tijuana. Y lo más interesante, la había visitado yo un par de veces como turista, pero siendo ya a mediados de los ochentas, cuando surge la jornada, cuando surge el periódico La Jornada, donde yo colaboré, es que empecé a ir a Tijuana ya de una manera profesional como fotoperiodista. ¿Sí? Y entonces, pues bueno, fue un amor a primera vista. No sé si de Tijuana hacia mí también, pero de mí hacia Tijuana sí. No, no es cierto. Yo creo que es recíproco, porque Tijuana me ha tratado muy bien siempre. Tan es Y así desde que te estoy entonces, hablando, tan es así que te estoy buscando, tan es así que estoy entrevistándote. así es, querido Jaime. Sí, pero son, yo creo que casi 40 años de visitar cíclicamente a Tijuana. También has estado mucho en Cuba, ha sido un tema fundamental. Sí, sí, yo durante aproximadamente 10 años estuve fotografiando en Cuba. Ahora, muchas veces cuando les platico yo a algunas personas de mis proyectos, que son muy lentos, la verdad que soy muy lento, son proyectos de muchos años. Otro libro que tengo que se llama México Tenochtitlan, fueron 15 años de trabajo. Eso no quiere decir que termino un proyecto y empiezo otro. Porque digo, sí estoy viejo, pero tendría 300 años si mis proyectos fueran lineales. Lo que pasa es que siempre trabajo varios proyectos de manera simultánea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el tiempo que he estado fotografiando la frontera o Tijuana en particular, de manera paralela he estado trabajando en Cuba o he estado trabajando en Tepito, en Ciudad de México. Es interesante porque una de mis hijas, que son mis principales críticas, me dice, es que fotografías exactamente lo mismo, nada más en lugares diferentes, porque voy a Cuba, voy a La Habana y me concentro en un barrio que es Centro Habana, que es donde fotografío. En Ciudad de México he hecho 2 libros sobre Tepito. Toda la frontera la he fotografiado, toda completa. Es un lugar que me interesa mucho, pero Tijuana en particular es un lugar al que siempre estoy fotografiando, en el que siempre estoy pensando. Entonces, yo creo que en mi caso, en mi proceso, se retroalimentan el tener estos proyectos simultáneos. Entonces, de repente, estar en Tijuana te hace pensar en La Habana y estar en La Habana te hace pensar en Tepito y así, ¿no? Son como vasos comunicantes que se dan entre algunos lugares,
y que eso, desde mi punto de vista, permiten que yo tenga la posibilidad de a lo mejor ver de una manera distinta a lo que me estoy enfrentando, a que si solo me dedicara a fotografiar un solo lugar. Se te están reconociendo cerca de 40 años de trabajo, esta medalla al mérito fotográfico de la Fototeca. ¿Estamos en lo cierto? ¿Son qué, 37? Correcto, correcto. Contando de cuándo empecé yo a cobrar por tomar fotografías, serían 37 años. 37 años que me dedico de manera profesional a la fotografía y que ahora no tienen que ver exactamente con los años que tengo fotografiando. El criterio para dar esta medalla, que por cierto debo de decirte que me tiene muy, muy, muy contento por muchas razones, pero una de ellas es que la comparto con Vida Jovanovic, que es una extraordinaria artista, una gran amiga, y entonces el compartir la medalla con ella me tiene súper, súper contento. Es un honor para mí compartir medalla con Vida Jovanovic. Y otra razón para mí importante es que yo creo, y estoy seguro que mis colegas coincidirán conmigo, yo creo que es la medalla más importante que puede haber en el ámbito fotográfico por quien la otorga, ¿sí? Es el Instituto Nacional de Antropología a través de la Fototeca Nacional, ¿sí? Como todos sabemos, la Fototeca Nacional, además de resguardar, de preservar, de investigar el gran patrimonio fotográfico de México, es también quien coordina los esfuerzos de todas las fototecas del país y quien publica su órgano de difusión, que desde mi punto de vista es probablemente la mejor revista de fotografía de América Latina, por decirlo menos, que es Alquimia. Entonces, vamos, es una institución muy sólida, para mí es muy importante que desde una institución federal se reconozca de esta manera el trabajo de los fotógrafos. Entonces, eso para mí es muy importante, vamos. Esto no quiere decir que otros reconocimientos que he recibido no sean importantes, por supuesto que sí. Ajá. Pero la medalla al mérito fotográfico que otorga la Fototeca me parece que es el más significativo que existe en México. Yo recuerdo cuando estudié periodismo en México, el nacimiento de un periódico llamado Uno más Uno y luego La Jornada fueron fundamentales en la propuesta de fotoperiodismo. ¿Cómo has visto tú el desarrollo del fotoperiodismo en 4 décadas? Mira, sin duda alguna, los orígenes de lo que después el investigador John Meraz llamara el nuevo fotoperiodismo, que es esta generación que estuvimos en la jornada, tiene precedentes, sin duda alguna, ¿no? Tenemos dos pilares fundamentales, por mencionar a los más importantes, que son Nacho López y Héctor García. En el caso de Héctor García en particular, fue fotógrafo de Excelsior y después es que es exactamente igual que cuando revisamos la historia de México, es traición, asesinato, ¿no? Es así como una saga y Huerta mató, y así nos la llevamos. En el caso del periodismo es igual. Hay una escisión en Excelsior, ajá, y esa escisión permite que se funde el uno más uno y el proceso. Después hay una escisión del uno más uno y eso permite que se funde la jornada. Y así nos la llevamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que el dar esta importancia a la fotografía como un género periodístico fundamental empieza en el uno más uno, independientemente de la gran tradición que había en los medios anteriores. ¿Sí? Proceso, la verdad, más o menos, nunca ha tenido un papel muy destacado en cuanto a la fotografía. Ahora está en una etapa nueva donde lo están intentando, pero es en la jornada donde cristaliza el concepto de la imagen. Y además debemos de recordar, esto es obra principalmente del gran Vicente Rojo, donde se concibe la imagen de conjunto del periódico. Entonces nos damos cuenta del papel que tiene la caricatura, el papel que tiene la fotografía, pero también el diseño tipográfico y el diseño mismo del periódico. Ajá. Entonces a mí me parece que esta jornada de los 80s, de mediados de los 80s, principios de los 90s, sin duda alguna es un parteaguas en el periodismo mexicano y en particular en el periodismo gráfico,
Porque además hay otra circunstancia. A mí a veces me preguntan si sería posible otra generación como esa del nuevo fotoperiodismo mexicano. Yo digo que definitivamente no, porque hablar de esa generación de fotógrafos, que estamos hablando desde luego de grandes fotógrafos. Pensemos en Elsa Medina, pensemos en Pedro Valtierra, en Marco Antonio Cruz, en Fabricio de León, vamos, grandes fotógrafos, pero yo creo que un conjunto de grandes fotógrafos no haría un departamento como el que existió en aquellos años, por condiciones en particular. La Jornada, al ser un periódico en aquel momento de izquierda, contestatario, muy proclive a apoyar los movimientos sociales, estaba vetado por el gobierno. ¿Sí? Entonces tenía muy poca publicidad, es una cooperativa a final de cuentas la que permite que la jornada surja. Y había mucho espacio, ¿sí? En el diseño original que se había calculado con un porcentaje de planas de publicidad. Al no existir estas planas de publicidad, entonces había espacio que los fotógrafos aprovechamos. Por otro lado, también, y no es un dato menor, la jornada empieza a poner el crédito de los fotógrafos en el pie de foto y en negritas. Entonces eso hizo que poco a poco los lectores se fueran familiarizando con los fotógrafos. ¿Sí? En otros periódicos hasta la fecha, si tú ves, por ejemplo, el Reforma, tienes que sacar la lupa, voltear el periódico y buscar por ahí dónde está el crédito del fotógrafo, ya que era algo muy contundente, que para nosotros no era una cuestión de ego, de está mi crédito, sino era hacerte responsable del contenido. Por otro lado, teníamos muchas facilidades para trabajar. Lo puedo sintetizar en una frase que he comentado varias veces. La mayoría de los colegas de otros periódicos les daban un rollo de película de 36 exposiciones para retratar 5 órdenes de trabajo en el día. Y tus órdenes de trabajo iban desde el entrenamiento de la América hasta la Cámara de Diputados o la conferencia en CEU. Entonces tenías que trasladarte por toda la ciudad. En la jornada, la ecuación era más o menos al revés. Te daban una orden de trabajo y por lo menos 5 rollos para disparar. Entonces, ¿qué sucede? Que tenías el tiempo. Entonces, si ibas a algo tan sencillo como una conferencia de prensa de Fidel Velázquez, podías llegar antes y ver cómo se bajaba del auto, quién venía con él, si se ponía el saco o no, si se sonaba la nariz, cómo entraba, daba la conferencia, de quién se despedía, a quién saludaba, cómo se iba, ¿me entiendes? Entonces, dabas como que tenías el tiempo de estar experimentando fotográficamente con otros momentos que no fuera el tipo frente al micrófono. La mayoría de los colegas llegaban justo al momento de la conferencia y tenían que irse 2 minutos después porque tenían que trasladarse hasta el otro lado de la ciudad a cubrir su siguiente orden y tenían chance de hacer 4 o 5 disparos. Entonces, todas esas condiciones son las que permitieron brillar a esta generación y que desde mi punto de vista son irrepetibles. Ahora, pasan estas 4 décadas de las que tú hablas. En medio de estas 4 décadas tenemos, por ejemplo, la primer gran revolución, que es la fotografía digital, que es una revolución que nosotros pensamos que era el cambio más importante que habíamos visto en la fotografía, pero no sabíamos aún lo que venía. La segunda gran revolución, que desde mi punto de vista es la gran con G mayúscula, es 2007, cuando sale el primer iPhone, y donde se integra en un solo aparato el teléfono, la cámara, la geolocalización, el software, la conexión a internet, todo existía por separado. Teníamos teléfono celular, teníamos cámara, teníamos computadoras, teníamos geolocalizadores, de acuerdo a los GPS, todo lo teníamos. Pero cuando esto se integra en un aparato, la fotografía se horizontaliza. Todos tenemos acceso a la fotografía y para no ocupar mucho tiempo, porque esto evidentemente es un tema muy complejo y que nos llevaría muchísimo tiempo platicarlo, sería muy sabroso, pero nos llevaría mucho tiempo. Pero simplemente pensemos en la actualidad. Cada vez que prendemos un noticiero en la televisión o entramos a la página de un medio digital o vemos inclusive algún medio impreso, por decir un número, el 80% de la información gráfica que tienen, pensemos en los noticieros, es producto de ciudadanos con un teléfono celular o las cámaras de vigilancia.
cámaras de vigilancia que ya están en el transporte público, adentro de las tiendas, en las calles. Sumemos a eso las cámaras de vigilancia de la policía, que están prácticamente en cualquier esquina importante. Y sumemos a eso las cámaras de los satélites. Entonces tenemos una cantidad de información gráfica que registran el momento preciso de cuando algo acontece, que han sumido en una gran crisis al fotoperiodismo como lo conocemos. Ahora, ojo con esto. Cuando hablamos de la crisis del fotoperiodismo no es aislada. Estamos hablando de la crisis de los medios de comunicación. Y cuando hablamos de la crisis de los medios de comunicación, estamos hablando de la crisis del modelo empresarial y económico de los medios de comunicación. Entonces, vamos, son una serie de capas. No es que el fotoperiodismo esté en crisis. Toda la estructura está en crisis, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Periódicos como El Universal, por ejemplo, en Ciudad de México, que tenía una plantilla de 30 y tantos fotógrafos, en la actualidad tiene 3 fotógrafos. 3 fotógrafos que además tienen que hacer video y tienen que tomar fotos con su celular para subir instantáneamente a las redes sociales. Entonces, se ha pauperizado de una manera dramática la profesión o el oficio, como lo queramos ver, del fotoperiodismo. Esto nos llevaría a la pregunta, entonces, ¿ya no son necesarios los fotoperiodistas? O sea, si ya lo tenemos cubierto, ¿ya no son necesarios? Yo pienso que sí, sin duda alguna, pero no como los conocemos hasta hoy. Ajá. Ok, imaginemos que ahorita, para variar, tiembla en Ciudad de México, ¿sí? Y hay un desastre aquí en Ciudad de México. En lo que llegan los fotoperiodistas y toman fotos de esto, ya van a estar circulando en las redes sociales miles de fotografías que tomaron no solo los testigos que iban pasando por ahí, sino tal vez incluso los protagonistas. O sea, a lo mejor a ti se te cayó una ventana de tu casa y lo que primero que se te ocurre es sacar tu teléfono y tomar un video o una foto y la subes inmediatamente. Entonces, cuando llega el fotoperiodista, esa información visual ya sucedió, ya circuló. Ajá. Entonces, eso en una primera lectura nos podría llevar a una conclusión fácil de, pues no son necesarios entonces los fotoperiodistas. Y ahí regreso al planteamiento. Yo pienso que sí son necesarios, no de esa manera. Un fotoperiodista en la actualidad, desde mi punto de vista, además de tener múltiples habilidades tecnológicas, también tiene que tener muchas habilidades del lenguaje y conceptuales para contextualizar, para hacer periodismo de investigación, para explicar las cosas y sobre todo para construir historias. Entonces, dejemos a las cámaras de vigilancia y al periodismo ciudadano el registro puntual del acontecimiento. Pero la mirada educada, profesional, informada del fotoperiodista tiene que dedicarse a otra cosa. Y en ese contexto, a mí me parece que en muchas escuelas se está cometiendo un crimen que debería de ser penalizado con cárcel, ¿sí? Que es enseñar a los jóvenes el fotoperiodismo como si estuviéramos 20 años atrás. Y lo único que estamos haciendo es condenarlos al desempleo. ¿Por qué? Porque nadie necesita ya un fotoperiodista como sucedía a finales del siglo pasado. Ahora necesitamos un esquema totalmente distinto de profesionalización del oficio. Maestro, me acabas de dar una conferencia, te la agradezco mucho, ¿eh? No era mi intención, querido Jaime. No, fabuloso, porque hiciste un recorrido. Ya no tengo que preguntarte nada más porque lo contestaste todo pues es dramático, pero es muy cierto, punto por punto, tal y como lo dijiste. Te quiero felicitar porque tienes una facilidad para dar las conferencias sin haberlas planeado. Yo creo que ya lo tienes todo estructurado mentalmente. Pues mira, me dedico, además de mi trabajo como fotógrafo, a pensar la imagen también, ¿no? En mi labor como docente en la UAM. Entonces, bueno, pues forma parte de mi ámbito cotidiano, pensar la imagen. Te quiero felicitar porque al verte en el canal 22 me dio mucho gusto y te busqué para hacer esta entrevista que se va a escuchar en el IMER Tijuana, en todo el país, pero esperemos vernos físicamente. Tijuana te está esperando. La primera oportunidad, no lo dudes, estoy por allá. Ya tiene un buen rato
que no me doy una vuelta por allá y ya me urge, literal me urge. Así es que muy pronto nos vemos por allá, te busco y pues ya nos echaremos ahí unas red snappers y unas cervezas. Gracias, Francisco. Querido Jaime, un abrazo.